Placer de saludarlos, bienvenidos a Más Allá de la Noticia. Un gusto de estar en estas Pascuas navideñas y ya prácticamente cerrando el año 2018. Muchos saludos para ustedes que nos acompañan semanalmente. Un saludo especial para José Briceño. Gracias, Rafael. Amigos, bienvenidos nuevamente a Más Allá de la Noticia, aquí en Miraflores, la auténtica online. Como bien dijiste, Rafael, ya estamos en la postrimería de lo que es esta fiesta oficial, ¿no? 24 y 25, que son los números oficiales marcados en el calendario de festejo navideño. Una celebración universal. Así es, digo esto de oficial porque en realidad Navidad debería ser los 365 días del año. Como conversaba ayer vía telefónica con nuestro invitado Ítalo Aparicio, la Navidad en sí, lejos de la parafernalia, lejos del consumismo, lejos de todo esto que el mercado nos ha impuesto, ¿no? De las distancias, es la conmemoración del nacimiento de un hombre bueno. Un hombre que llegó a la tierra a hacer el bien. Un hombre que tuvo el atrevimiento de enfrentarse cuando fue mayor, a partir de los 33 años, según lo que se conoce históricamente, enfrentarse al imperio militar, al poder político, económico más grande de ese entonces, con frases como: bienaventurados los mansos de espíritu, porque ellos gobernarán la tierra, dejad que los niños vengan a mí, y es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de mi padre. Es la conmemoración del nacimiento de ese hombre, que creo que es un ejemplo para todos. Creo que para mí, te digo, Rafael, Ítalo, para mí es el verdadero sentido de la celebración. Para mí ello es Navidad, conmemorar a ese hombre. Un Dios encarnado, que es Jesús. Si bien los estudios indican que no nació hacia el 25 de diciembre, sino incluso se habla hasta 5 años antes de la era actual en la que estamos, y que sí nació entre marzo y mayo, quiere decir que mayor incidencia tendría en abril, pero así lo estableció el sistema romano y, por cierto, desde lo que viene a ser la Santa Sede hoy en día, en sus inicios, estableció el 25 de diciembre. Romanizaron la fiesta, romanizaron la fecha para hacerla concordante con celebraciones ecuménicas de ellos, y se instauró pues el 24 a las 12 de la noche, que es el solsticio de verano, ¿no? Solsticio de invierno para ellos, solsticio de verano para nosotros. Paradojalmente, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nació no en una cuna de oro, sino en un pesebre, y en medio de animalitos, en la zona más humilde de Belén. Claro, él nació, permíteme traspolar esto a esta coyuntura que estamos viviendo, que se está viviendo a nivel internacional. Sus padres fueron un par de migrantes, que lo único que buscaban era que su hijo tenga un techo bajo el cual nacer esa noche. Ellos se iban justamente porque ya Herodes sabía, ¿no?, de que venía este profeta del cual tanto se hablaban, pero que era en realidad el Mesías, y entonces dice, van a hacerlo. Cuando los 3 reyes magos lo invita a Herodes a comer con ellos, ellos dicen, es un niño, que no es un hombre, no es un niño. Decide matar a los niños menores de 2 años, pero hacer un censo. Y dice, todos tienen que ir a la zona de origen para hacer el censo. Y ahí es donde José y María, José dice, yo soy de Belén, viene de la casa de David, pero tiene que viajar, y en el camino da a luz, llegando justamente a... Eran un par de migrantes que lo único que buscaban era seguridad, que lo único que buscaban era un techo bajo el cual el niño que estaba por llegar nazca con ciertas garantías. Aprovecho en rendir homenaje a todos los José y Marías que durante toda esta época están buscando un sitio, un techo bajo el cual vivir y un techo bajo el cual criar a sus hijos. Qué importante, sea acá o en cualquier parte del mundo. Esta reflexión, y José siempre le digo, tienes nombre bíblico. Y en verdad, así, porque hay un asunto, que si uno lee el Antiguo Testamento, todo indica que va a llegar Jesús. Así es. Incluso Juan el Bautista ya sabía, ¿no?, que era su primo, su pariente, que venía Jesús. Es decir, como que Dios crea esto y ve la maldad del hombre y dice, voy a enviar a mi hijo. Y ahí está lo sobrenatural, ¿no? Es decir, alguien que viene como nosotros, en carne y hueso, pero que tiene el Espíritu Santo. Y eso es un asunto sobrenatural, a veces difícil de entender para algunos, pero que han pasado más de 2000 años y su nombre sigue presente. Hablando de profecías, hay una que a mí me impactó mucho de la lectura, que siempre hago, de los evangelios, esa que dice: oh Belén Efrata, tú la más humilde de entre las humildes, de ti ha de nacer un niño.
Así es. Todo lo que se ve en las profecías era para que venga Jesús, y era 1000 años antes de Cristo, antes de que nazca, ya los profetas mencionaban. Y toda esta introducción viene justamente porque recibimos, como si fuera con esa sencillez y humildad, a Ítalo Aparicio. Ítalo, un gusto de tenerte. Casi te hemos acá puesto al frente de Jesús, hermano. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Buenos días con todos ustedes. Pues ciertamente la Navidad es una fecha importante para muchos, aunque se haya desvirtuado su real significado, lamentablemente, ¿no? Pues bien, hay que desear feliz Navidad de todas maneras a aquellos que le entienden como debe ser, como dicen ustedes, como debe ser realmente, ¿no? Unión, fraternidad y un amor sincero por el prójimo, que es lo que nosotros buscamos en realidad. Y con esto entramos al tema de fondo. Va a haber muchos detalles, José. El 18 de enero es una fecha muy importante porque, pensando en los que están, digamos, a veces privados de la vista, todo, hay un poemario que viene y que se edita, no solamente como normalmente en este caso la imprenta publica en blanco y negro un poemario, sino también en sistema braille. En sistema braille. Este 18 de enero en la Casa de la Literatura Peruana se presenta el poemario. Ítanos, por favor, danos el nombre. Sí, el poemario se titula Poesía al filo del sol y el subtítulo es Antología calidoscópica, ¿no? Lo que hemos querido con este poemario es recoger lo mejor de la producción de los últimos 10 años que ha habido en poesía. Una de las condiciones de las cuales nosotros hablamos con la editorial Golem, que es quien edita este libro, ha sido el encargarnos de una parte de la antología. En palabras más precisas, lo que quisimos era que hubiesen nombres en la antología, nombres usuales en los medios literarios, es decir, los nombres de los cuales la gente oye hablar continuamente, ¿no? Los por referentes, ejemplo, llamemos así, ¿no? Claro, por ejemplo, Miguel Ildefonso, que fue Premio Nacional de Literatura, el último premio nacional, también Roger Santibáñez, muy conocido Roger Santibáñez. Mario Montalbetti, también. Entre otros referentes conocidos, ¿no? Pero también, aquí viene la parte que me parece importante, recoger, en este caso, los poemas de aquellos poetas que por su calidad destacan y que por alguna razón u otra los medios no los han favorecido, ¿no? Entre ellos tenemos, por ejemplo, a Fausto Cotrina, tenemos a Silén Salíes, por ejemplo. Excelente, ¿no? Poeta ella. Sí, y bueno, a muchos otros más que se encuentran dentro de la antología. Entonces esa fue una de las condiciones, que si bien iban a haber nombres usuales en los medios literarios, también los nombres de aquellos que necesitan conocerse más y pues ampliar su difusión en cuanto a lo que se refiere a su obra, a la propuesta poética que tiene. Qué difícil hacer esto. Justamente estaba viendo en internet, Ítalo Aparicio está dándonos una noticia tremenda que debería replicarse por las secciones culturales de la prensa, si es que las hay todavía, porque veo que ya las secciones culturales cada vez se reducen más. Todo es farándula. Y le meten espectáculo, claro. Pero el mal llamado espectáculo, no el de antaño que veíamos espectáculo, cosas de teatro, cosas importantes en los cafeteatros, pero de mayor nivel. Hoy día esto se ha banalizado. Y justamente, por ejemplo, encontraba, se debe acordar, Ítalo Aparicio, una noticia cuando dice Poético río hablador, poesía a la orilla del Rímac, 2018. Así es. ¿No? Así y veo, por ejemplo, unas fotografías de jóvenes poetas a los cuales no se le da espacio. Y acá lo tengo. Varios poetas ahí, juntos, ya graficando lo que va a ser cantar a la orilla del río Rímac, por ejemplo. Claro. Pero claro. Qué interesante esto, y ahora nos vamos al filo del sol. Así es, se ¿no? llama Poesía al filo del sol. Doy un adelanto de por qué se llama así. Por favor. Cuéntanos, por favor. Así es. Primero, esta es una antología hecha en braille. Es decir, la antología sale gracias a la alianza estratégica entre la comunidad Templofurianos, que es una comunidad artística, comunidad a la cual pertenezco, y la Unión Nacional de Ciegos del Perú, ¿no? Estas dos instituciones, estos dos grupos, se unen con Editorial Golem, a quien le propusimos pues esta antología interesante porque está en braille
y difunde la poesía en un sector que ha tenido pues poca atención de las editoriales y en general del Ministerio de Cultura, que son los invidentes. Entonces, la titulamos Poesía al filo del sol por muchas razones. Entre ellas, la primera, porque poesía al filo del sol quiere decir también que la poesía actualmente se encuentra en cierta situación de incertidumbre en cuanto a lo que se refiere a su desarrollo, su destino, su camino. Hay muchas posiciones, las optimistas, las pesimistas. Las optimistas dicen que la poesía está más viva que nunca, ¿no? Las pesimistas dicen que la poesía como género está pues llegando a su fin. Se ha banalizado, sostienen algunos, ¿no? Se ha banalizado, se está perdiendo en cuanto a lo que se refiere a su esencia, pero justamente este panorama, que en el fondo es un panorama incierto, ¿no es acaso estar al filo del sol, es decir, a un paso de la oscuridad? Entonces la poesía al filo del sol... Excelente metáfora. Claro, trata de ver o trata de representar aquella poesía que sigue difundiéndose incluso en medio de la incertidumbre, en medio del caos, en medio de esta batalla que significa pues el siglo XXI. Huérfana de todo apoyo oficial, huérfana de difusión en medios de comunicación, huérfana de la presencia del Estado peruano que debería apoyar estas expresiones culturales y a estos jóvenes valores de la poesía. ¿Me equivoco en ello? En realidad la poesía no tiene pues el apoyo que debería tener en cuanto a lo que se refiere a medios y a difusión, a pesar de ser un género sumamente válido en todo nivel, artístico, didáctico, ético, incluso espiritual, ¿no? Entonces, si se le da la debida atención, podría incluso influir en las generaciones, ya que puede ser llevada a los colegios, a instituciones de educación. En este caso estamos hablando específicamente, y ese es un proyecto que nosotros tenemos, llevarlas a los niños en primaria. Claro, este tema de ir a los colegios es un asunto que realmente con José lo hemos conversado bastante y estamos actuando para visitar más colegios. No tenemos los presupuestos necesarios a veces para ir, pero mira lo importante que es la poesía, porque cuánta gente no solo nace con ese talento, sino con la necesidad de crear poesía, de transmitirla. Y yo me he dado con una desilusión. Y José conoce porque siempre estamos en contacto con jóvenes y a veces muchos jóvenes trabajan en distintas cosas, hasta en ingeniería. ¿Por qué? Porque la presión familiar le dijo, y cuando a veces uno conversa con ellos dice, yo en verdad, yo hubiera querido ser poeta, pero como no tenía el sustento ni el apoyo necesario, algunos han logrado fortalecerse, Ítalo, y han seguido adelante, pero otros a veces, la mayoría no. La cuestión familiar, oye, ¿cómo vas a poesía? Te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, te vas a morir de hambre, estás loco. Humano, mira, lo que está haciendo Ítalo, eso me dijeron a mí. No, mira, pero has luchado, tú eres esos ejemplos, con los nombres que nos vas a dar, otros nombres de poetas, amigos, lo que acabamos de ver al pie del río Rímac, a la orilla, al filo del sol, lo que viene el 18 de enero es un acontecimiento sumamente importante. Es muy importante ello. Porque tú vas a transmitirle a esos jóvenes, y has mencionado los colegios, en el sentido de que es posible ir un paso más adelante. Definitivamente. La presentación de la antología, justamente como has dicho, se da el 18 de enero. Es el día viernes, el aniversario de Lima, justamente. Así es. ¿No? Sí. A las 6:30 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Literatura. Ahí se va a presentar esta antología. El auditorio, permítanme, de la Casa de la Literatura está detrás del Palacio de Gobierno, es lo que era la antigua estación de trenes de Desamparados, ¿no? Entonces, qué bonito es un lugar céntrico, un lugar muy bonito, idóneo para este tipo de actividades. Y se ha arreglado muy bonito en la zona. Así es. Claro, claro. O sea, y sales a San Francisco a un lado para el puente que conduce hacia el Girón Trujillo, y bueno, y la Plaza de Armas. Así es. Ahora, 18 de enero, aniversario del IMI, qué mejor que hacerlo en un lugar tan importante como Desamparados y con poetas, la mayoría limeños. Sí, la mayoría son limeños. Hay algunos que son de provincia también, ¿no? Pero se han criado aquí en Lima. Bueno, en fin, esta selección que hemos hecho se basa en la cuestión de la calidad,
pero también en lo que corresponde a lo que se refiere propuestas nuevas, es decir, propuestas que muestran un nuevo espíritu en la poesía, nuevas ideas, nuevas maneras de escribir, que en realidad para nosotros es importante, ¿no? Quisiéramos ir descubriendo a esos poetas ocultos que hay en Lima. Ir al rescate de esos valores, ¿no? Claro, porque ¿cuántos se pierden? Justamente por falta de difusión, por falta de promoción. Entonces están por falta ahí. de apoyo. Claro, o sea, gente... ¿Cuántos literatos también? ¿Cuántos escritores? ¿Cuántos novelistas se están perdiendo? Artistas en general. Artistas en general. Que se pierden por la falta de atención, ¿no? Hay el afán de crear una red a nivel nacional en cuanto al tema de poesía. Por ejemplo, ¿cuántos poetas no conocemos de provincia? Solo conocemos los nombres que circulan en Lima, pero desconocemos los nombres de aquellos poetas que hacen buena poesía, que están en Puno, Ayacucho, y teniendo, que están en la selva. Ítalo, en el Perú, referentes tan importantes de poetas de provincias a lo largo del siglo pasado, para no ir más atrás, el caso, por ejemplo, de Abraham Valdelomar, literato, el conde de Lemos, y que era de Ica. Era de Ica. ¿no? Ajá, claro. Y así otros más. Es decir, nosotros en el Perú tenemos para nuestros jóvenes los mejores exponentes, como poetas como Abraham Valdelomar, como César Calvo, Rodolfo Inostroza, el mismo Vallejo. Bueno, hablando de cosas ya... o sea, tenemos tanta cultura poética y sin embargo es como que estamos sentados en un banco de oro y seguimos siendo pobres. Pero acá hablamos de riqueza cultural, porque nos falta promotores culturales. Permíteme sumar a esa lista de poetas provincianos que has mencionado, Rafael, al poeta puneño Dante Nava. Magnífico poeta. Magnífico poeta. Claro. Entonces, hay una tarea muy grande por hacer, estimado Ítalo, para no solo de este 18 de enero, y tú lo vienes haciendo. Cuéntanos un poco para que el público conozca cómo nace en ti esa vena artística, ese descubrir y esa acción poética. Claro, más bien, por favor, si se pudiera poner en el cintillo coordinador de Editorial Golem. Ah, ya. Porque no en tu crédito, ya. Sí, claro. Tú eres coordinador de Editorial Golem, ¿no? Coordinador temporal. Estamos para con nuestro edición. equipo. Ajá. Nuestro equipo Para editor. esta edición. Así es. Y coordinador coordinador temporal de coordinador, Editorial Golem. Coordinador de Editorial Golem. Coordinador de Editorial Golem. Así es, para esta edición. Sí. Ojalá que cada vez más las editoriales tengan coordinadores culturales y sobre todo en el área poética. Te decía justo cómo nace en ti todo este trabajo. En este caso, la idea se venía gestando ya hace mucho tiempo. Pero nunca me decidí justamente a formar o a integrar una comunidad, porque yo percibí, por ejemplo, en los años 90, podría decir, cierta dispersión, cierto desorden, cierto caos, justamente debido a los problemas que habían en cuanto a lo que se refiere a las cuestiones de la coyuntura y de las expresiones artísticas, de la poesía en general. ¿Hay pausa? Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, 30 segundos, y retomamos con Ítalo Aparicio y Perfecto. José Briceño. Retornamos de la pausa comercial y justo Ítalo estaba dándonos algunos elementos más de estas grandes noticias, que son las noticias que tienen que ver con la poesía peruana, con nuestros poetas, con la cultura, y que este es un valor agregado, coincidentemente con el tema del 18 de enero, una ciudad limeña, una Lima tan importante en el mundo. Una Lima que es la sumatoria de muchas realidades, es la suma de mucha sangre, disculpen lo trillado de la frase, y también es la suma, la amalgama, ¿no? La aritmética, el resultado final de muchas letras, de muchas propuestas a lo largo del tiempo. Propuestas estas literarias, propuestas poéticas, que lamentablemente hemos visto cómo se han ido diluyendo, que no han tenido pues el apoyo necesario para seguir floreciendo. Realidad esta contra la que Ítalo Aparicio y este evento, este estandarte, ¿no? Del evento del 18 de enero, tratan de luchar contra esa realidad. Te habíamos preguntado, Ítalo, cómo nace en ti la alternativa de generar este libro
inclusivo, vamos a ponerle ese término en el buen sentido de la palabra, inclusivo porque le volvemos a explicar, es un poema escrito, impreso en formato común e inmediatamente impreso en braille, ¿no? Esta alternativa inclusiva que conjuga también a los invidentes peruanos para que tengan acceso a la poesía. ¿Cómo nace en ti la necesidad de plantear esta alternativa, esta publicación, esta suma de poetas tras esta publicación? Bueno, el grupo Templofurianos, la comunidad artística que somos, se preocupa mucho por difundir el arte, no solo la poesía en realidad, sino el arte en general. Y también se preocupa por unir las artes de tal modo que se fortalezca la comunidad y se fortalezcan otras comunidades para poder llevar arte a distintos lugares. Y esos distintos lugares incluyen también las comunidades alternativas, tanto la comunidad de invidentes, representada por la Unión Nacional de Ciegos del Perú, y otras, además, a donde pensamos llevar también esta antología, y también otras comunidades alternativas. Por ejemplo, hemos pensado también en un recital poético hecho para personas sordomudas, ¿no? Que es una cuestión que se puede hacer. Es el poeta, al costado un traductor en lenguaje. Claro, en el lenguaje de los sordomudos, para que los sordomudos puedan entender el contenido del poema. El sistema de símbolos que tienen, claro. Interesante. ¿No? Y así pues pensamos llevarlo a distintas comunidades y ver las modalidades mediante las cuales nosotros podamos llevar esto a más personas, comunidades alternativas, comunidades, ¿por qué no también hablar con las comunidades? Hemos pensado a veces, y esta es la cuestión importante, ¿por qué la poesía tiene que estar alejada de aquellos que supuestamente no tienen nada que ver con la poesía? ¿Por qué no llevar la poesía, por ejemplo, a los gremios comerciales? ¿Por qué no llevarla? Porque en los gremios comerciales también hay poetas. A los colegios profesionales. A los colegios profesionales. A estas confederaciones, corporaciones de industria y otras. Aparentemente ajenas a la poesía. Es bien importante. Y creo que ya frente a esta alternativa tuya que nos estás comentando, ya sería un embrión. Eso es lo que queremos sembrar. Hará cuestión de 2 años. Se sembró una semilla. Esto fue un gran, mega recital de poesía que se llevó a cabo con ocasión del aniversario de la Federación de Periodistas del Perú, ¿recuerdas? Claro. Tuvimos el gusto con Ítalo de organizar un recital en el salón, en el auditorio Enrique Sileri Gibson, allí en la Federación, y la verdad fue un hecatombe de poesía, ¿no? Comenzamos al mediodía y terminamos a las 10 de la noche, sin parar. Hubieron poetas, locales. Y grupos culturales. Sí, hubieron poetas en el formato común que conocemos, también hubo poesía en achaninca, hubo poesía en quechua, poesía en aymara, hubieron decimistas negros, hubo una poetisa colombiana que tú llevaste, una poetisa mexicana. Fue una verdadera expresión de poesía que, caramba, a nosotros nos dejó satisfechos como miembros de la federación, como periodistas, y descubrimos ahí al interior de nuestras filas que muchos de los nuestros eran poetas, que venían en silencio y de manera anónima escribiendo algunos sonetos, algunas rimas, y que las mantenían guardadas en el alma y el corazón, no se atrevían a sacarlas. Y a raíz de este evento, Ítalo, muchos comenzaron a manifestarse, y muchos comenzaron a tener el valor de publicar en sus redes sociales lo que escribían. Claro, es que la poesía, sea cual fuere la profesión a la que te dedicas, la poesía y el arte en general significan no un escape, sino una reescritura de la realidad. Y hoy con lo que vemos en el mundo, la globalización, el estrés, la depresión, estamos viendo que la poesía incluso es terapia. También existe la poesía como terapia. Bueno, eso es un uso alternativo que se le da, pero eso obviamente refuerza la idea de que el arte no solamente se basa en la cuestión cultural, sino que pasa esos límites e influye en la vida del ser humano y le da pues ese espacio distinto que necesita, no solamente en cuestiones formales, de disfrute artístico, de teorización, sino como hecho vital
hecho vital, hecho importante para su existencia. Porque Eso es importante. la noticia de José sobre la Federación de Periodistas es una, pero imagínate si esto se multiplicara permanentemente, seríamos un país exportadores de poetas incluso. ¿Cuántos poetas nuestros viajaron como Vallejo que Poetas se de mencionó? exportación. Les cuento una anécdota, les Podría cuento ser, una ¿no? anécdota personal. El origen de mi familia, de la mamá, de quien fuera madre, de quien fuera mi padre, ella nació en un pueblito llamado Punta de Bombón, esto en la provincia de Islay, en la costa de Arequipa. Ya. Pequeño, entrañable, ¿no? Es parte de mi Islay, origen. claro. Y en ese pueblo sobreabundan poetas. En cada casa hay un poeta, en cada casa hay un decimista. Qué Ah, bueno. caramba, Qué mira. bueno. No sé, la poesía se ha concentrado en Punta de Bombón. ¿Cómo se llama? Aprovecho en mandar saludos Saludos allá. a dos poetas muy buenos, a los amigos Almonte, padre e hijo. Ellos son de Punta de Bombón, padres de mi gran amiga Rosa Milady Almonte Prado, Santiago y su hijo, Santiago también. Ellos son poetas y lo han sido siempre, y como te digo, en Punta de Bombón, esto en Islay, Arequipa, los sobrepoetas ¿Cómo? abundan. Eso no debe En Puno, perderse. en Puno, he tenido el gusto de vivir en Puno. Los poetas están a la vuelta de la esquina, el arte está a la vuelta de la esquina en Puno. O alguien es poeta, o alguien es decimista, o alguien es trovador, o alguien toca piano, o alguien canta. El arte vive Sí. a la vuelta de la Esto esquina. nos da pie para que Ítalo Aparicio nos dé también una visión de él sobre la poesía y la música, pero acá en Lima, con estos poetas, muchos de ellos a veces se vinculan a quienes cantan, ¿no? Y qué importante esto porque que mencionas, porque, por ejemplo, tenemos muchos exponentes, incluso aquellos que no pensábamos, como Ricardo Palma o Manuel González Prada, que se le conoce a uno por sus tradiciones y a otro por sus ensayos. también eran poetas. También hicieron poesía. También era poeta. Y escribieron buenas obras de poesía. Ricardo Palma, si mal no recuerdo, Era poeta. tiene un poema que dice, no nos miremos que nos están mirando, busquemos la manera de mirarnos sin que nos miren. ¿No? Es un Triolet extracto, de un González pequeño Prada, extracto ¿no? de un poema de él. Claro. Que ¿no? ya se anticipaba González Prada y decía, para encontrarme con los muertos, yo no voy al camposanto, busco plazas, no desiertos, para encontrarme con los muertos. Así Porque es. había gente que ya estaba muerta en vida. Así es. Así es. Perfecto. O sea que González Prada se adelanta a Hollywood con la película Los Zombies y de Walking Dead. Bueno, tu punto de vista sobre poesía y música, esta mistura, esta Bueno, química. En realidad, no solo la relación entre poesía y música, que es una de las relaciones más conocidas. Para ser sincero, la poesía se relaciona con todas las artes. Todas. E incluso se sabe que la poesía está relacionada con la ciencia. Muchos científicos connotados, aquellos que han Explícanos. hecho la historia de la ciencia, Explícanos, por han favor. sido poetas, ¿no? Se sabe, por ejemplo... Benjamin Franklin fue poeta. Ernesto Sábato era físico y era poeta. Y era poeta. también Benjamin poeta, Franklin ¿no? fue poeta. Claro. Newton, que Claro. con cada descubrimiento que hacía, acrecentaba su espíritu poético. Componía poemas luego de cada avance, descubrimiento científico. de cada avance que Caramba. hacía. Entonces, la poesía está en todo, ¿no? En todo, Está en claro. todas las esferas de la vida humana, en todas las esferas. Y más allá de que se entienda poesía como el acto de escribir en verso o en otros formatos, la poesía pues es un estado del ánimo, ¿no? Un estado del espíritu que nos permite mirar con trascendencia la realidad para recrearla, para transformarla, para hacer de este mundo un lugar mejor. Esa es la opinión que tengo. Poesía es hablar con el alma. Claro, El alma habla, definitivamente. ¿no? Así es. Lo más Ajá. íntimo No se del ser contrapone del la yo ciencia, habla. mira, qué importante, no se contrapone la ciencia Para a la nada, poesía. para nada, no Eh, puede ser así. Cuéntanos, Claro. dentro de actualmente los poetas peruanos, si bien hay una variedad de estilos, de géneros, digamos así, características de una poesía, sin embargo, también hay poetas que son esencialmente poetas y otros que están en argollas. Porque mal que bien, Argollas. por ejemplo, la política peruana, que debería ser romanticismo también y no dejar del todo la parte romántica de la política, hoy no puede desarrollarse. Igual los poetas no pueden desarrollarse. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un buen dirigente político quiere hacer algo decente, no puede porque hay una cúpula arriba que se lo impide y hay determinados intereses. ¿Alguna visión al respecto de Ítalo Claro, Aparicio? en cuanto a lo que se refiere justamente a la cuestión de las cúpulas o de aquellos grupos que impiden el desarrollo
de otros, pues no hay que negarlo, existen, pero existen justamente debido a la administración deficiente que hay en el Ministerio de Cultura, ¿no? Que debería no solamente difundir aquellos nombres que circulan ya hace mucho tiempo y con sobrada razón, porque se lo merecen y tienen calidad. Bueno, nadie desmerece su No, de ninguna manera. obra, ¿no? Claro, hay muy buenos poetas. Pero hay mucha más gente, hay muchos Claro, más poetas, hay mucho más arte. ¿Por qué no proponer pues un programa adicional, ¿no? Que pueda crear, por ejemplo, algo que nosotros vamos a crear dentro de poco, una red nacional de poesía. Lo tenemos que hacer nosotros, porque el Ministerio de Cultura no lo va a hacer. No le nace el ministerio. No es política para el ministerio, ¿no? Debería ser no da un ente réditos, promotor, ¿no? No da réditos. Así ¿no? Esto era indicado porque a veces sucede que el funcionario que llega a determinado estamento, séase burocrático con un sueldo del Estado, pues va a preferir a sus amigos y entonces deja de lado al talento. Lo hemos comprobado por lo último que sabemos del manejo de los altos funcionarios del Ministerio de Cultura, ¿no? Así es. Lo hemos comprobado. Lastimosa, ¿no? y lamentablemente hemos comprobado la existencia de esas argollas, cuando ¿no? debería ser la oportunidad de poner a las personas más identificadas con la cultura en esos cargos. ¿No? Debería ponerse y fomentar políticas culturales también debe entenderse como una muy buena oportunidad para luchar contra la violencia en la sociedad, al interior de la sociedad. Fomentando políticas culturales, pintura, poesía, arte, declamación, escultura, cualquier expresión artística desde la base, desde la niñez estamos empezando con ello a construir una sociedad mejor, una sociedad con menos violencia, ni violencia a la mujer, ni violencia entre hombres, ni ningún tipo de violencia. Creo que debemos entenderlo así. Vamos al último minuto antes de nuestro comentario final o editorial en la entrevista, en este minuto con preguntas ping pong. ¿Dónde están los poetas? ¿Dónde se los encuentra? A veces uno iba por el centro de Lima, cerca a la... Y cerramos esa entrevista. Simplemente, más que pregunta para que vuelvas a invitarnos, Ítalo, mediante acá el programa Más Allá de la Noticia, a este gran evento artístico del 18 de enero. Sí, bien. La presentación de esta antología Braille de la editorial Golem se va a llevar a cabo el día viernes 18 de enero, aniversario de Lima, en la Casa de la Literatura, a partir de las 6:30 en punto. Entonces los invitamos a todos ustedes a participar de este evento, que es un evento muy hermoso, muy bello, y bueno, a difundirlo y a disfrutarlo. Muchas gracias a Ítalo. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con el minuto final. Con el minuto final, gracias, la despedida y un agradecimiento a ustedes. La poesía está más viva que nunca y hay que seguir inyectándole vitaminas. Regresamos.